Javier Milei ha dado la cara, ha reaparecido tras el duro golpe que sufrió su gobierno con el rechazo de su famosa reforma económica denominada la Ley de Bases o también Ley Ómnibus. Pero lejos de aceptar una derrota, ha explicado que todo esto fue premeditado, que esto ya se veía venir, que esto era un cálculo. Y si quieren saber por qué, acompáñenme, porque vamos a ver la mejor parte de la respuesta de Javier Milei y entenderemos por qué esto se trata de una estrategia política. Y es que tras horas de lo ocurrido en el Congreso, se comenzaron en redes sociales a especular diferentes cosas sobre este suceso. Tal como esta usuaria quien dijo, ayer pensaba, ¿y si Javier Milei sabía que iba a pasar esto y era para mostrarle a la gente lo expuestos que quedaron los políticos? Es en ese momento donde Javier Milei responde, correcto. Esto ya levantó muchas sospechas de que realmente el presidente de Argentina había precalculado todo lo que ha venido pasando durante los últimos días. Además de este tweet, lo cierto es que también publicó lo siguiente. Aquí uno que la está viendo. Se llama principio de revelación. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de este mensaje donde se comenta, hoy Milei ganó otra batalla. Al igual que el día del debate con Massa, hoy se demostró a todos los argentinos de bien quiénes son los corruptos que hacen que este país no pueda progresar. Más que nunca, vamos a cambiar la Argentina para siempre. ¡Viva la libertad! Pero ¿por qué esto es importante? ¿Por qué Javier Milei acuña esto que acaba de pasar al principio de revelación? Se trata de un principio económico que se utiliza en la teoría de juegos, en el diseño de mecanismos, en las subastas y también en el juego político. ¿Pero en qué consiste? Consiste en exponer los intereses de los participantes, de los jugadores, de los políticos a través de mecanismos donde se deje entrever su grado de poder y su interés real. Pero no se pierdan con esto, que más adelante Javier Milei lo va a explicar a detalle. Todo eso que festeja la oposición a su gobierno va a terminar siendo su propia trampa. Y si quieren entender por qué, veamos la mejor parte de la respuesta de Javier Milei a todo lo que ha venido ocurriendo durante estas últimas horas. Ayer, en la sesión de la Cámara de Diputados, la casta política, como nosotros llamamos, a ese conjunto de delincuentes que quieren una Argentina peor porque no están dispuestos a ceder sus privilegios, empezaron a descuartizar nuestra ley de bases y punto de partida para la libertad de los argentinos y para poder sostener sus distintos mecanismos por los cuales les roban a los argentinos. Y en ese sentido di la orden de levantar el proyecto. Ahí lo escucharon, Javier Milei fue quien dio la orden para que la ley de bases, su gran reforma económica, vuelva a los pañales, empiece desde cero. Y yo sé que uno en un primer momento puede preguntarse, ¿pero esto qué sentido tiene? Acá justamente lo van a explicar. Dicho esto, entonces estamos claro que todo lo que tiene que ver con el programa de estabilización, que es lo que hace al corto plazo, eso no cambió en nada. Se caiga o no se caiga la ley, eso no se modifica en nada. De hecho, si yo di la propia orden de bajar la ley es porque, digamos, el programa de corto no se ve afectado por la ley. Pero prefiero que no salga nada antes que una mala ley, y mucho menos una mala ley que siga defendiendo los privilegios de los políticos corruptos. Por eso Javier Milei prefirió dar marcha atrás, porque la ley de bases iba a ser aprobada, pero sin muchas reformas claves de Javier Milei. Entonces, ¿esa seguiría siendo la misma ley de bases? Obviamente no. Es ahí donde Javier Milei toma esta radical decisión, que lejos de afectarlo a él y a todas las personas que comulgan con sus ideas, ha terminado dejando peor parada a la oposición a su gobierno. Y esta pareció ser la verdadera intención de Javier Milei. Y si lo digo así, es por esto, ¿viene? Presentamos son 1000 reformas estructurales. Es decir, y el Congreso había limado bastante de la ley de bases, y hay algunas partes con el DNU que estamos con algunos problemas legales, y en ese contexto estarían quedando 500 reformas. Es decir,
que en 50 días estamos poniendo 500 reformas estructurales. Es decir, mucho más de lo que hicieron todos los gobiernos de la democracia en los últimos 40 años. O para ponerlo en orden de magnitudes, cuando dicen, no, bueno, pero de la ley base solamente iban a quedar 250 artículos. Bueno, la Constitución Nacional tiene 192. Es decir, para tener un orden de magnitudes de la reforma que tenemos planeada. Y les digo más, lo que hemos presentado en estos 50 días solamente es el 25% de lo que tenemos armado. Es decir, con lo cual tenemos más. Básicamente, tanto el DNU como la ley de bases tienen dos elementos muy importantes. Voy a empezar por el más divertido y después vamos a las partes más sustanciosas. La parte más divertida es que es un típico caso de aplicación de lo que en economía de la información se llama principio de revelación, o sea, el signaling. Tanto el DNU como la ley son instrumentos que promueven devolverle la libertad a los individuos, promueven y potencian las estructuras de mercado, o sea, son reformas pro mercado, no pro firma, sino pro mercado, y al mismo tiempo elimina muchos negocios oscuros, turbios y corruptos de la política. Y eso hace que ponerse en contra de estos instrumentos los deja del lado de los ladrones, estafadores, mentirosos y corruptos que han hundido a la Argentina. A esto me refería cuando decía que todo esto podía ser un cálculo premeditado por parte de Javier Milei, que él ya conocía la posibilidad de que ocurra esto. ¿Y por qué lo digo? Porque acá nos habla de un principio, del principio de revelación, que como les expliqué en un inicio y les voy a volver a explicar, consiste justamente en exponer los verdaderos intereses de los participantes, de los jugadores, de los políticos en este caso. ¿A través de qué? ¿A través de qué mecanismo? A través de este sistema de votaciones ocurrido en el Congreso, donde se pudo desenmascarar realmente las intenciones de algunos legisladores mentirosos. Lo digo también porque las personas vieron que sus diputados, y digo, los de la oposición, celebraban mientras todo el país se caía a pedazos. Eso dejó en evidencia que a la oposición más les interesa saber quién tiene más poder político en la actualidad y no realmente solucionar los problemas de Argentina. Por eso les decía que esta pequeña derrota en realidad ha afectado más a la oposición de Javier Milei que al mismo Javier Milei, porque ha dejado entrever que él, los suyos y todos los que lo apoyan exigen, votan, trabajan para un cambio, a diferencia de los otros de la oposición, que no hacen nada de eso. Y todo esto pone en jaque mate a la oposición. ¿Por qué? Porque para el próximo año van a haber votaciones del poder legislativo, es decir, los ciudadanos, los argentinos, van a tener la oportunidad de cambiar a los diputados y a los senadores que ahora están decidiendo el futuro de su país. No en vano, digamos, estamos publicando aquellos diputados que votaron a favor y que votaron en contra, y quienes son los que votaron a sus votantes, traicionaron a sus votantes diciendo que estaban en favor del cambio, y en realidad son kirchneristas de buenos modales, digamos, o sea, son lobos con piel de cordero. Lo más importante es que si nosotros somos exitosos en la estabilización de corto plazo, vamos a llegar muy fortalecidos a las urnas el año que viene. Esto es lo que les decía. Entonces, yo veo con mucho optimismo lo que pasó anoche, porque dejó de manifiesto qué es la casta, los dejó en evidencia. Es decir, todas esas cosas que nosotros fuimos presagiando y adelantando durante la campaña se hicieron realidad. Y yo creo que, como dije en un discurso, que yo no venía a guiar corderos, venía a despertar leones. Y yo creo que ayer nuevos leones se han despertado, van a tomar conciencia de la basura inmunda, asquerosa que es la casta política argentina, y que sin lugar a dudas en el 2025 le van a dar la espalda y vamos a tener un Congreso mucho más limpio, mucho más honrado, y entonces sí va a ser posible pasar las reformas pro mercados que van a hacer que la economía argentina crezca. Y eso hace a las cuestiones de largo plazo, pero en el corto plazo está dominado por la coyuntura, y la coyuntura la tenemos bajo control, porque no solo sabemos lo que hay que hacer, sabemos cómo hacerlo, pero sobre todas las cosas tenemos el coraje y la voluntad para hacerlo. Por esto les decía que todo parece ser una estrategia
política muy bien planificada por parte de Javier Milei. Porque como todos saben, que llegues a la presidencia no implica que puedas realizar todos los cambios que se te antojen. Necesitas apoyo por parte del Poder Legislativo, por parte del Congreso. Y si no tienes a diputados, en su gran mayoría, que aprueben tus medidas, es muy complicado. Y esto Javier Milei lo sabe. Por ese motivo, evidenciando los intereses de la oposición y revelando a los traidores, va a hacer que la gente recapacite sobre lo que ha elegido para llevar al Congreso y así cambie su decisión en las próximas elecciones legislativas. Esto que puede ocasionar, como lo dijo, puede ocasionar que tenga mayoría en el Congreso para el próximo año y que todas las reformas a largo plazo puedan ser aplicadas con facilidad. Y por eso este es un gran golpe para la oposición más que para el gobierno de Javier Milei, porque entendiendo que eran medidas a largo plazo que pretendía aplicar, en nada afecta al plan general. Pero bueno, no sé qué opinan ustedes acerca de lo que apunta a ser una gran estrategia política de Javier Milei. En los comentarios los estaré leyendo. Por acá también les dejo mis redes sociales si es que quieren seguirme y conocerme un poco más. Nos vemos en el siguiente video. Soy Francesca y disculpen si es que mi voz se escucha un poco rara porque ando un poco enferma con gripe, así que probablemente me escuchen un poco más nasal o un poco más ronca. Bueno, me despido. Nos vemos en el siguiente video.